A menos de 48 horas del discurso presidencial, hoy nos encontramos con el responsable nacional de la Comisión de Frente Único del partido fundado por el amauta José Carlos Mariátegui, el Partido Comunista Peruano. Nos encontramos con el doctor Juan Vázquez. Muy bien, muchas gracias por la invitación y estoy a disposición en todo lo que sea posible. Vayamos a lo concreto. El discurso presidencial, ¿cuál es la visión que usted tiene al respecto? Bueno, en principio es lo que establece nuestro ordenamiento constitucional, ¿no? En la cual los presidentes de la República deben presentar en estas fechas, especialmente el 28 de julio, su mensaje al Congreso de la República y a la ciudadanía. Ya evaluando el contenido de este mensaje, por lo menos nosotros consideramos que es más de lo mismo, pues, ¿no? Es un discurso neoliberal que busca encubrirse o busca darle un corte populista para poder aparentemente establecer un puente de diálogo, pero en realidad más de lo mismo, ¿no? O sea, se mantiene el modelo neoliberal, se mantiene la postura flexibilizadora de los derechos de los trabajadores, se mantiene una política de mantener protegidos a los que han afectado los derechos de los ciudadanos, especialmente los derechos humanos, los derechos a la protesta, en fin, o sea, se mantiene los 30 años de fujimorismo y neoliberalismo que ha predominado en el país. O sea, no hay nada nuevo. Eso implica, como ella lo dijo, va a gobernar al mismo estilo de su padre. Si es así, entonces, ¿cómo queda el primer tema que ella misma aceptó, que había que defender la democracia y la separación de poderes? Bueno, esto es el fujimorismo 02, lo que quiere decir que se va a repetir la misma escena o se va a mantener la misma escena. ¿Cuál es la escena que tenemos? Una escena de concentración del poder del Estado, donde un partido político o un bloque de partidos controlan el Tribunal Constitucional, controlan la Junta Nacional de Justicia, controlan el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y en este caso hoy día controlan el Senado, porque no nos olvidemos de que ellos han ganado el Senado, la presidencia del Senado con trampa. Entonces, lo que quiere decir de que estamos frente a un proceso de mayor concentración de manejo del poder y obviamente estamos frente a una línea antidemocrática, porque la línea democrática implica que los ciudadanos tienen un grado de participación y en este caso, lamentablemente, la ciudadanía, ya sea individual o organizada, se encuentra totalmente al margen del manejo del poder. Si no, miremos por qué se ha anulado en los derechos de participación y control ciudadano, que es un mecanismo fundamental que permite que los ciudadanos participen en la cosa pública. En este caso, se ha cercenado ese derecho y lo que evidencia, pues, una clara línea antidemocrática. Otro de los temas que era eje del entendimiento entre oposición y oficialismo era el reconocimiento a las víctimas y familiares de lo que fue los levantamientos y la protesta del 22 y 23, pero también a lo que sucedió en los años 90 y con Inti Bryan, entre otros. El tema de los derechos humanos está allí todavía. Bueno, si nosotros miramos desde lo alto, vamos a tener dos escenas en el 28 de julio. Una escena oficial que era el mensaje presidencial emitido por el gobierno que se instalaba en ese momento, donde aparentemente era todo alegría entre ellos. Sin embargo, había otro escenario que era la protesta de los familiares que han sido víctimas en todo caso de la reacción desmedida de la fuerza pública contra ellos e incluso han perdido muchos de ellos la vida y hasta ahora no existe ningún proceso judicial o por lo menos ningún sentenciado sobre esta situación. Entonces ellos lo que están pidiendo es justicia y este escenario implicaba de que el gobierno debía mostrar pues ciertos indicios, ciertas situaciones que permitan de alguna manera llegar a una etapa de reconciliación y no hemos encontrado nada, absolutamente nada en el mensaje,
Pero además, no nos olvidemos de que este Congreso, el Congreso saliente, ha aprobado una norma pues que establece un sistema de procedimientos judiciales en donde el fuero militar policial es el que va a resolver los conflictos o los procesos judiciales de militares y policías vinculados a afectaciones a los derechos humanos. Lo que evidencia que eso es una respuesta pues a los familiares y obviamente es un atentado a sus derechos y es un atentado a los derechos en general de la ciudadanía, puesto que los derechos humanos para este gobierno no constituyen pues una agenda o no forman parte de un eje de su preocupación. Todo lo contrario, no nos olvidemos que estos gobiernos que han salido son parte de ese manejo, parte del fujimorismo que hoy día ya se expresa con mayor claridad. Con mayor claridad, sobre todo en la designación de su nuevo gabinete, ¿no? Donde hay exministros del gobierno de Dina, de PPK, y de Alan García, y el mismo fujimorismo. Efectivamente, o sea, este gabinete que ha nombrado, que hoy día asume la responsabilidad de dirigir el Estado, son pues ministros reciclados. Lo que quiere decir que este gobierno es un gobierno reciclador. Pero no podía ser de otro modo, porque este gobierno es la continuidad del neoliberalismo, es la continuidad del modelo que se implementó en la década de los 90, es el modelo que implementó su padre Alberto Fujimori, y obviamente todo lo que ha ocurrido hasta ahora es parte pues de ese programa neoliberal. Hubo un intento de replantear este programa a través del gobierno de Pedro Castillo, pero lo sabotearon, lo derrocaron y por lo tanto pusieron gobiernos títeres y que sus ministros responden pues a esa línea. Entonces, miremos, exministro del gobierno aprista, miremos, exministros o funcionarios del gobierno de Dina Boluarte o de Gerí, es decir, todos aquellos gobiernos anteriores que responden al programa fujimorista que se ha implementado en el país hace 30 años. Por eso decía que no es nada nuevo, es más de lo mismo. Fujimorismo, neoliberalismo y neoliberalismo. Situación grave para el país porque justamente se buscó el cambio de los últimos años donde han habido presidentes puestos por el fujimorismo y sacados por el fujimorismo. Pero dentro de ellos está, por ejemplo, el señor Astudillo, que ya ha sido ministro anteriormente y ahora está en el Ministerio del Interior. Bueno, efectivamente, o sea, lo que están buscando en este caso, cosa que lo advertimos en su oportunidad, lamentablemente los opositores o los líderes de oposición, esperemos equivocarnos en nuestra postura, van a ser víctimas pues de persecuciones, van a ser víctimas de procesos judiciales, van a ser víctimas pues de amedrentamiento para que no ejerzan obviamente su derecho a protestar, su derecho a tener una opinión distinta. Y eso expresa el ministro que hoy día usted ha hecho referencia. En consecuencia, consideramos que es más de lo mismo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el gobierno de Boluarte? Se ha perseguido a los dirigentes de oposición, a los dirigentes sociales. Se ha afectado la vida de muchas familias, muchos jóvenes que han participado en las protestas y que no tienen justicia. Y finalmente se ha terruqueado pues y desprestigiado al movimiento social. Esa estrategia, esa línea se va a mantener. Y ahora, obviamente, con mucha mayor eficacia, por decirlo de alguna manera, puesto que se ha evidenciado el día de ayer en la parada militar esa alianza que existe entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. O sea, una alianza en la cual son favorecidos los efectivos militares y policiales, que no estamos en contra de que se les favorezca económicamente, pero no olvidemos que las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, han de defender un gobierno, deben defender los intereses de la población, de la ciudadanía, que ese es el fin constitucional para la cual se ha creado. Y sobre todo la patria. Y al respecto podemos ya afirmar que el canciller ha sido el empleado de los Estados Unidos por más de 20 años. Bueno, ahí con ese nombramiento se pone en evidencia una vez más de que este gobierno pone pues en bandeja todos los intereses del país al gobierno norteamericano. Y eso tiene concordancia con lo que ha ocurrido en el proceso electoral, especialmente en las elecciones de los peruanos del exterior, donde lamentablemente el gobierno norteamericano ha jugado un papel, pues, y ese papel ha sido favorecer a este gobierno que se instala o que se ha instalado el 28 de julio.
Por eso que nosotros hemos dicho que este gobierno goza de legalidad, pero no goza de legitimidad. El hecho que la gente haya participado en la parada militar, porque se han mostrado las fotos, que hay un número importante de ciudadanos, pero estos ciudadanos han ido, en todo caso, como es de costumbre, a observar, a deleitar en la parada militar, que es obviamente para cada uno de nosotros expresa nuestra identidad patriótica. Pero eso no necesariamente puede ser entendido como un respaldo al nuevo gobierno. En todo caso, hay que evaluar las características de este acto y para ver si efectivamente este gobierno goza de legitimidad o no. Nosotros consideramos que no, puesto que hay una amplia mayoría de la población que no tiene su respaldo. Y lamentablemente lo ha demostrado el mensaje presidencial, que no es un mensaje integrador, no es un mensaje reconciliador, sino más bien es más de lo mismo, como he señalado. Si bien fue bastante general su discurso, se sabe ya sobre la presentación de el pedido de garantías, el pedido de facultades legislativas. Bueno, desde el punto de vista legal, el Ejecutivo puede solicitar facultades legislativas al Parlamento para legislar sobre materias específicas. Dice materias específicas. Y en este caso tenemos una sábana, pues, de aspectos que se están estableciendo. Y uno de los aspectos que nos parece fundamental es que lo que se busca es flexibilizar los derechos ciudadanos. Y cuando hablamos de derechos ciudadanos nos referimos a la flexibilización de las libertades personales, la flexibilización de las libertades políticas, la flexibilización de los derechos laborales. Y en este caso me detengo. ¿Cómo puede ser posible que nosotros creamos de que el gobierno va a plantear una reforma laboral en favor de los trabajadores? Todo lo contrario, está en la lógica de plantear una reforma laboral en favor de los empleadores, en favor de las empresas y más aún en favor de las grandes empresas, que se pretende hacer creer de que los derechos laborales son costos muy altos para los empleadores y por eso se busca o se va a buscar en todo caso eliminar los feriados, cuando los feriados en realidad son los descansos para los trabajadores. Se va a buscar, por ejemplo, eliminar la CTS y establecerlo a través de un seguro de desempleo, cuando en realidad la CTS es un derecho fundamental de los trabajadores que tiene que ver con el desgaste físico que tienen los trabajadores durante el tiempo. Se va a flexibilizar las vacaciones, más de lo que tenemos, porque hoy día las vacaciones pueden partirse o pueden ejercerse en periodos, cuando en realidad la OIT ha señalado que las vacaciones tienen que ser 30 días cuando se refiere a los descansos anuales. Se va a flexibilizar, por ejemplo, los contratos laborales en el sector público como los CAS, es decir, se va a retroceder más de lo que tenemos. Es más, se va a fortalecer la política de ceses a través de las causas objetivas, donde nuestro ordenamiento jurídico hoy día pone restricciones. ¿Eso qué quiere decir? Que existe una clara política de flexibilización y debilitamiento de los derechos laborales, y eso va contra los trabajadores, contra el movimiento sindical, contra los sindicatos y contra los sectores más empobrecidos del país en favor de los sectores empresariales. Nosotros no es que estemos en contra de los sectores empresariales, pero sí que consideramos de que los malos empresarios que explotan a los trabajadores y no les reconocen sus derechos, obviamente consideramos que ellos no contribuyen con el país. Lo que hacen más bien es enriquecerse en desmedro o atentando contra los intereses de la amplia mayoría del país que hace posible el desarrollo, porque quien dinamiza la vida económica son los trabajadores y no los empleadores. Sin embargo, vemos de todas maneras una Cámara de Diputados donde Keiko Fujimori ha perdido el manejo, no sabemos cómo se va a desenvolver, pero también tiene prácticamente 50% más 1 en el Senado de la República. ¿Cómo debería concatenar las acciones del Senado y los diputados de oposición? Bueno, nosotros consideramos de que el Congreso de la República tiene que asumir su responsabilidad y en este caso debemos garantizar el equilibrio en el manejo del poder. Y este equilibrio supone de que el Parlamento tiene que cumplir su función fiscalizadora, pero además tiene que cumplir su función que le permite ejercer debidamente la función legislativa. El Congreso de la República no puede renunciar a su principal función, que es legislar.
No podemos permitir de que el Ejecutivo, a través de las facultades legislativas, regule o implemente una política legislativa en contra de los intereses del país. La función de regular, la función de emitir las normas le corresponde al Parlamento como consecuencia del debate nacional. Permitir que el Ejecutivo ejerza la función legislativa a través de facultades legislativas, como lo vienen solicitando, constituye una desnaturalización de la función legislativa. Y en ese sentido nosotros consideramos de que el Parlamento debe rechazar esta propuesta, porque esta propuesta no ayuda a resolver los problemas del país, sino más bien lo que busca es favorecer a los sectores dominantes, a los sectores empresariales, en desmedro de la amplia mayoría del país, que son los trabajadores y los ciudadanos comunes y corrientes, quienes trabajamos día a día para solucionar nuestros problemas. En la proclamación a la Presidenta de la República se evidenció un sector de la oposición que salió a vincular esta fecha histórica del 28 de julio, ¿no? Reuniéndose con los familiares de los asesinados. ¿Cómo debe de actuar de manera colectiva, no solamente una parte, sino todos los que están en el Parlamento en su relación con el pueblo? Nosotros consideramos de que la oposición parlamentaria debe mantener la unidad. En este caso, el bloque que ha permitido que se logre la conducción política de la Cámara de Diputados debe mantenerse. Debe establecer acuerdos mínimos, una propuesta mínima al país, una plataforma mínima para poder implementar una adecuada política legislativa. Eso debe ocurrir también en el Senado. Y eso implica establecer una agenda parlamentaria. Es decir, la agenda parlamentaria tiene que poner en evidencia los grandes problemas que afectan al país, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Y esa agenda debe ser parte del debate parlamentario. En este caso, el gobierno, a través de esta propuesta que ha planteado de solicitar las facultades legislativas, está poniendo en agenda, está pretendiendo poner la agenda parlamentaria, cosa que no consideramos que es el procedimiento correcto. En este caso, corresponde al bloque de oposición a establecer esta debida agenda para discutir los grandes problemas del país. Y como he señalado en un primer momento, rechazar pues esta pretensión que tiene el Ejecutivo de usurpar una función legislativa que, si bien la Constitución le permite, pero en situaciones sumamente específicas y no como se pretende establecer, solicitar una otorgamiento de facultades sobre una sábana de temas que en el fondo significa ejercer la función legislativa, a pesar que constitucionalmente no le corresponde. Por eso nosotros consideramos de que el Parlamento debe rechazar esta postura. Bien, importante la opinión que acaba de dar para ir enfocando cuál debería de ser la conducta desde la visión del Partido Comunista. Ustedes tienen una gran experiencia en gobiernos dictatoriales, han sido víctimas de gobiernos dictatoriales e inclusive también de Sendero Luminoso y del MRTA. Ante esta situación, ¿no? ¿Cuál sería la postura de ustedes para enfrentar la agudización de la dictadura, pero también enfrentar cualquier acción contra el pueblo peruano? Bueno, nosotros en principio consideramos que el derecho de protesta es un derecho fundamental en todo sistema democrático. Si no se ejerce debidamente el derecho de protesta, no hay democracia. Y en ese sentido también debemos establecer de que la libertad de pensamiento, la libertad ideológica debe ser un principio fundamental de todo sistema democrático. Podemos discrepar, podemos tener miradas distintas sobre el mismo problema, pero lo importante es respetar las opiniones y respetar las posturas. Nosotros rechazamos categóricamente esta campaña de desprestigio contra el partido, de pretender hacer creer que nosotros somos lo peor del país y que nosotros estamos vinculados a las fuerzas que han atentado violentamente contra los intereses y muchos ciudadanos. Nosotros delindamos en múltiples oportunidades, hemos delindado con esas conductas. Nosotros consideramos que el problema del país es el problema de proyecto, es el problema cómo solucionar los grandes problemas que afectan al país. En esa línea estamos.
Y obviamente nosotros como oposición, porque nosotros tenemos una postura frente al gobierno, defenderemos obviamente la democracia, defenderemos el pensamiento libre de los ciudadanos y defenderemos los derechos de los trabajadores, que consideramos que son los que dinamizan la vida económica. Y por lo tanto, nosotros pues deslindamos con esa campaña que busca, en todo caso, desprestigiar, aislar y aparentemente hacernos responsables de hechos que jamás hemos cometido y que siempre lo hemos combatido. Por eso nosotros deslindamos abiertamente con las campañas que se viene desarrollando contra los dirigentes sindicales, contra los dirigentes sociales, y consideramos que estamos en un sistema democrático. El sistema democrático supone respetar las múltiples opiniones. Muchísimas gracias, señor Vázquez, por la franqueza de su opinión, la opinión del Partido Comunista Peruano. Gracias por Muy bien, muchas gracias y toda a su disposición todo lo que sea posible.